Dios les bendiga, amado pueblo de Dios, y usted que se está conectando, ya sea a través de radio, televisión, internet o aquí en este espacio virtual. Les saluda como siempre su pastor evangelista Luis Mario Ruiz de la iglesia Centro Cristiano Fuego Santo, desde la hermosa ciudad de Hanford, en California, la ciudad deseada y no desamparada. Estamos nosotros en la serie Se oyó un llanto allá en el cielo, y hoy estamos escudriñando las 3 parábolas escatológicas, el comportamiento de la iglesia, en su parte número 2. En la clase pasada habíamos escudriñado parte del capítulo 24 de Mateo, y hoy vamos a continuar, pero me gustaría comenzar con un texto base, Mateo 24:13, y es importante lo que dice. La palabra se lee en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Mas el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Hay muchos que han interpretado estas palabras como que la sangre de Cristo no es suficiente para ser salvos. Claro que sí es suficiente. Lo que nos está diciendo es que no descuidemos esta salvación tan grande. Eso es lo importante. No desviarnos, sino que seguir enfocados a la bendición que nos está dando el Señor. Si nos recordamos, básicamente el capítulo 24 de Mateo se refiere en mostrar los eventos que van a venir, y lo hemos escudriñado en parte, y hoy vamos a seguir escudriñando eso. Ahora quisiera que nos enfocáramos, hermanos, allí en el verso 15, porque aquí se abre otra etapa en la cual nosotros, por fe, nosotros vamos a estar con el Señor en el cielo, en el juicio de verdad que el Señor tiene para nosotros, y las bodas del Cordero, y nosotros vamos a estar, verdad, en la sintonía del Señor. Pero aquí en la tierra va a ocurrir un evento que es la última semana de Daniel, que es la número 70, que todavía no ha empezado, pero va a empezar. Y cuando empiece, la Biblia la describe como la gran tribulación. Vamos al verso 15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lea entienda. Ya habíamos hablado en la clase anterior las 2 tipos de abominaciones grandes que estamos enfrentando: la de Antíoco IV Epifanes y la del anticristo, que a la mitad de la semana 70 se va a rebelar contra Dios y todo lo que hay de Dios. Y vamos ahora a entrar al verso número 16. Acuérdese que la Biblia está en tiempos, en figuras, en símbolos, es literal, y vamos a enfocarnos a este evento de la gran tribulación, que es desde el verso 15 hasta el verso número 28. Ahí vamos a enfocarnos, si nos alcanza el tiempo, y nos va a hablar desde el primer siglo hasta nuestro tiempo. Y nosotros debemos de ver cómo es que muchos eventos de los que habla Mateo 24 se han cumplido en el pueblo de Israel, ¿ok? Y ese tiempo fue un tiempo muy difícil para ellos, y debemos de ver que otro tiempo más fuerte va a venir con esta abominación desoladora que va a traer el anticristo. Sé de que del verso 16 al 28 nos va a hablar acerca de eso. Los días terribles de estos eventos se van a cortar. ¿Por qué? Por los santos, a causa de que el pueblo de Israel no se destruya completamente. Imagínense, va a llegar un punto en que va a llegar casi al exterminio el pueblo de Dios. Y por eso dice la palabra de Dios que, verso 16,
Entonces los que estén en Judea, huyan a los montes. Aquí se está refiriendo otra vez literalmente, ¿verdad?, a que tienen que huir cuando el anticristo vaya a invadir a Israel, cuando ese tiempo llegue y que él asuma el control, se siente en el templo y él comience, ¿verdad?, la segunda etapa de la semana 70 de Daniel, que son los siguientes 3 años y medio. Y dice la palabra, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo en su casa. ¿Por qué habla la Biblia de eso? Si ustedes se dan cuenta, la cultura oriental es muy diferente a nuestra cultura. Todavía en estos tiempos hay muchas casas que tienen techos aplanados y que en ciertas partes del año ellos no duermen adentro de sus casas por el calor, sino que duermen afuera, arriba en el techo. Y está hablando acerca de que el que esté allá arriba en la azotea no descienda para tomar algo en su casa. La gente pues a menudo está durmiendo encima de esos techos. Y va a haber en ese tiempo una necesidad tan grande que ni siquiera van a poder sacar sus pertenencias personales. Va a ser algo tremendo. El verso 18 dice, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. En otras palabras, no va a haber tiempo de volver a regresarse, a agarrar algo de su casa, porque es literalmente su vida o prácticamente, ¿verdad?, algunas prendas o cosas de comida. Usted tiene que huir por su vida. ¿Qué tiempos más horribles, más diferentes los que se van a vivir en ese tiempo? O sea, es algo que no alcanzamos nosotros a imaginar cómo va a estar realmente la conmoción en esos días. Y dice, mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Quiere decir que para las mujeres que están embarazadas se va a hacer muy difícil la huida. Y aquellas que tienen niños pequeños aún más. Va a ser difícil pues estar caminando con tanta cría, ¿verdad?, en esos tiempos. Va a ser un tiempo de angustia como nunca antes lo ha habido. Por eso aquí la palabra nos está mostrando de que hay que orar. Dice el verso 20. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Quiere decir que oren para que esta situación acontezca no en el invierno, en un tiempo malo, en un tiempo en que no se puede transitar, en un tiempo en que no puedes andar afuera y tampoco, ¿verdad?, en que sea sábado, porque todavía está bien clara esa tradición de ley de que el sábado no pueden viajar. En ese tiempo que pasó esa abominación desoladora, pues prácticamente los judíos pues tenían que respetar todas las cosas. Y por eso aquí la palabra está insistiendo y advirtiéndole a ellos de que oren para que esa huida, ¿verdad?, no sea en invierno y tampoco, ¿verdad?, en día de reposo. Y ahora entramos pues a esa escena terrible que es la gran tribulación, que es los próximos 3 años y medio. Ahora bien, dice el verso 21, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Yo no puedo hablar por una persona que ha pasado una guerra, una situación tremenda en su vida, una guerra mundial, porque en esos tiempos literalmente se sentían que no existía otra situación peor, pero aquí nos está hablando de un tiempo que no se ha dado ni se va a volver a dar jamás. Quiere decir que si usted y yo estamos viendo cosas y nos ponemos así inquietos, imagínese lo que viene. No es algo que ha visto alguna vez el hombre. Y aquí lo está hablando la palabra de Dios. Y cuando nosotros vemos que
el mundo jamás ha conocido esos días. Y porque no los ha conocido, hay una promesa. Y dice aquí, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Y aquí lo que estamos viendo es que el pueblo de Israel va a sentir todo el peso del anticristo, el enemigo en contra. Y poco a poco se va a ir abriendo la bendición de la visión. Y literalmente ellos van a ser reducidos a un grupo pequeño. Y dice que por causa de los escogidos, porque no todos van a morir, dice que se van a acortar los tiempos. Y entonces va a venir el Señor. Va a venir en su segunda parusia o en la segunda venida directamente a su pueblo Israel. Es lo que está hablando la palabra del Señor. Y dice la palabra aquí, verso 23. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, ahí está, no le creáis. ¿Por qué insiste en eso? Porque aún los escogidos que estén en ese tiempo pueden ser engañados. Hablábamos que en Mateo 24 estábamos viendo de que la misma familia va a entregar a la familia. No importa si sea padre, madre, hijo, hermano, hermana, esposo, esposa, amigo, no va a haber lealtad. El amor no va a existir, no va a haber amor filial. Solamente, hermanos, ¿qué van a tener en ese tiempo las personas que realmente tienen fe? Son las promesas, la palabra de Dios en su corazón, porque no va a existir nada más. Y esto es tremendo, por eso dice, aunque oigáis que ya vino el Cristo, o aunque oigáis que está pasando esto, está pasando lo otro, no lo creáis. ¿Por qué? Porque el Señor les está dando la señal de cómo Él va a venir. Y si no viene de la manera que está escrito, no lo puedes creer, aunque lo diga, el que lo diga, no lo pueden creer. Lo mismo nosotros con nuestra fe. Nosotros no podemos aceptar otro evangelio o aceptar otra doctrina o aceptar otra cosa que no esté pues revelada en la palabra del Señor. Por lo tanto, no importa si sea el más popular de los profetas o no importa si sea el más elocuente en la palabra, si no está de acuerdo con esta escritura, dice la palabra, no le creáis. Y eso es lo que está pasando. Ahora bien, el verso 24 hay que ponerle atención. Porque se levantarán, escuche bien, falsos cristos, falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Entonces, aquí está hablando de falsos cristos y falsos profetas. Definitivamente en el tiempo de la segunda parte de la semana 70 de Daniel, se va a levantar el anticristo, pero también se va a levantar un falso profeta, el cual pues va a engañar a mucha gente. Y van a engañar mucha gente porque van a querer decir que el reino de Dios llegó literalmente a la tierra y que nada va a pasar allá en el cielo y que los que se han ido es una mentira y que todo lo que ven es lo que hay. Y qué interesante cómo lo está poniendo. Pero para que nosotros veamos y entendamos más esta palabra que dice la Biblia en el verso 25. Ya os los he dicho antes. Cuando dice la palabra es que es un recordatorio. Pero para entender y conocer quién es pues estos personajes, debemos nosotros de escudriñar también el libro de Apocalipsis. Por eso
debemos de estar yendo y viniendo a ciertas escrituras para que nosotros tengamos el entendimiento. Y si tiene tiempo de escudriñar, por favor le invito, yo lo voy a hacer a grande rasgo, pero usted lo puede hacer en su casa. Váyase conmigo, por favor, Apocalipsis, allá en el capítulo número 13. Ahí nosotros nos va a hablar acerca de un personaje que es el anticristo, el falso profeta, que también nosotros lo vemos claramente en la Biblia. ¿Ok? Y la descripción del anticristo y el falso profeta la podemos encontrar en este capítulo. Así de que podemos comenzar con el verso número 1. Y dice: me paré sobre la arena del mar y subí del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Aquí no está hablando del mar natural que usted y yo entendemos. Lo que está hablando aquí es que habla acerca del dragón, que es conocido también como el anticristo, que está diciendo que él no salió del mar, sino que de una multitud, como un mar, ¿ok? Literalmente un mar de gente. Y dice que subió de ahí, de ese mar, y corresponde al anticristo. El espíritu de ese anticristo viene de las entrañas del mismo Satanás, ¿ok? Y ese personaje tiene que nacer alrededor de el área oriental donde está Jerusalén. En esos alrededores probablemente él va a surgir, y quiere decir que va a haber mucha gente que le va a apoyar y va a estar facultado, porque va a estar, como quien dice, preparado, va a estar tocado por Satanás para que haga lo que le corresponde a ese ser inicuo, dice la palabra, y adversario, que es el anticristo. Y nosotros vemos que como está facultado por Satanás, es un hombre que está dotado pues de cierto poder para que engañe a las naciones. Pero también habla acerca de una bestia que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Esto representa a los 7 imperios que siempre le han hecho la guerra a Israel en el pasado. ¿Ok? Entonces, los 10 cuernos simbolizan la 7ª cabeza, la cual está representada por los 10 cuernos, que son 10 naciones que se van a levantar en el futuro. En otras palabras, esas 10 naciones, el enemigo las va a gobernar. Van a tener ese espíritu del error, que van a ser convencidas fácilmente y van a unirse al propósito de Satanás y del anticristo. Y dice, y en sus cuernos 10 diademas, dice ahí. Entonces, los cuernos ya coronados indican pues estas 10 naciones que van a subir con poder y que representan pues un gran poder y ayuda para el anticristo. Pero estas 10 naciones van a surgir unidas antes de que el anticristo tome poder o posesión. Estas 10 naciones van a ser bastante fuertes en el mundo, es lo que dice. Y la palabra nos está hablando de que probablemente estas 10 naciones se hayan ubicadas en el Medio Oriente, específicamente en las regiones del norte de África, mucha parte de Europa, ¿ok? Y todo este territorio fue profetizado por el profeta Daniel. Así de que
nosotros vemos que muchas regiones de ahí se van a unir y van a ser, hermanos, una cosa tremenda. Y no me pierda aquí la escritura donde estamos nosotros ahorita en el verso 1, pero sí quisiera darle a usted que apunte para que lo medite en Daniel capítulo 7. Y me gustaría solamente leerles el verso 7 y el verso 8, porque el libro de Daniel, Apocalipsis y estas dos, ¿verdad?, capítulos escatológicos o del futuro de Mateo están interconectados como muchas profecías más. Pero para que entendamos poquito qué es lo que está pasando en este orden, vamos a la escritura. Y dice la palabra: después de esto, miraba yo en las visiones de la noche, y aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Cuando esta visión la ve Daniel, nosotros podemos representarlo como un imperio, y este imperio es el que reinó por 1000 años. Fue uno de los imperios más fuertes que ha pasado en la tierra, y ese fue el imperio de Roma. Fue un imperio que arrasó incluso a los persas, a los babilónicos, a los griegos. O sea, fue un imperio que dominó perfectamente. Y en esta profecía los 10 cuernos enseñan pues 10 países que se van a levantar en los últimos días, los cuales van a perseguir a Israel. En ese tiempo fue, como quien dice, Roma la que dominó, pero en este simbolismo, cuando venga el tiempo del anticristo, van a ser esos 10 países o esos 10 reinos que se van a levantar en contra de Israel. Y en ese tiempo que nosotros estamos viendo esta profecía, dice que también en esos 10 cuernos salió un cuerno pequeño. ¿Ok? Fue Roma enmendada y Grecia revivida. En otras palabras, nosotros podemos ver que en el pasado hubieron muchas naciones, ¿ok?, que estuvieron siempre al acecho en contra del pueblo de Israel, y hoy no va a ser la excepción. Y dice el verso 8, Daniel 7:8. Mientras yo contemplaba los cuernos, a primera vista parece ser que el profeta Daniel no entendía acerca de qué eran realmente los cuernos. Sabemos que en ese entonces el imperio romano iba y venía. Fue conquistado, pero también, ¿verdad?, volvió a conquistar. Entonces era algo recurrente. En estos días, pues, el simbolismo, como les digo, de los 10 cuernos no se han levantado aún. Pero la división de la Unión Soviética es, hermanos, el principio de lo que nosotros vemos del cumplimiento de esta profecía. ¿Por qué? Porque varios países que se desprendieron de la Unión Soviética van a hacer mucha influencia contra Israel después. Entonces, dice la palabra del Señor: he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos. Esto significa que se va a levantar después de los 10 cuernos. En otras palabras, ya están estas naciones, ¿verdad?, en contra de Israel, pero ahora se levanta un cuerno más pequeño después. Y ese cuerno más pequeño, pues, simboliza, pues, el anticristo. Ese es el poder que va a tener y la preponderancia, o sea, el protagonismo que comienza a tener
el anticristo en la tierra. Es algo grande. Y luego dice la palabra, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Quiere decir que de esas 10 potencias, o de esos 10 países, o de esos 10 imperios fuertes, dice que este anticristo va a destruir 3 de ellos. Imagínense, 3. Quiere decir que va a tener una influencia y va a tener un poder de hacer lo que él quiera y va a dominar a los demás. Y aquí dice, y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Eso es lo que nosotros esperamos que pase en la primera parte de la gran tribulación. O sea, cuando la tribulación comience, va a haber, hermanos, un conflicto en el mundo tan fuerte que va a ser dominado por ciertos países. Y en medio de todo esto va a surgir este inicuo, que es el anticristo, y va a comenzar a meterse en todas estas cosas para tener un nombre de prestigio. Ahora sí, regrésese otra vez, por favor, al libro de Apocalipsis, capítulo 13. Porque ahí al final del verso 1 dice la palabra de Dios, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. ¿Ok? Quiere decir que estos países van a hablar abiertamente a quién representan y con quién simpatizan. Por eso dice, un nombre blasfemo. Y van a hablar de este personaje, que es el anticristo, abiertamente y sin problemas. Ahora, ¿qué dice el verso 2? Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Cuando nosotros vemos esto, es la respuesta que nosotros vemos aquí de un ángel caído que va a ser soltado del abismo para ayudar al anticristo. Porque el anticristo no lo va a hacer solo. Dice la palabra que una bestia grande, quiere decir que un principado de los más fuertes que ahorita mismo está atado, va a ser desatado en ese tiempo y le va a ayudar al anticristo. Si usted va ahí a Apocalipsis 11:7, porque tenemos que estar yendo por paso, por eso me estoy yendo despacio para que vayamos a la palabra. Váyase por favor a Apocalipsis 11, el verso número 7. ¿Ok? Y aquí estamos viendo de que los testigos que Dios manda van a ser muertos. Pero ¿cómo es eso? Dice aquí, y cuando haya acabado su testimonio, ¿de quién? De los 2 testigos. La bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Aquí estamos viendo, no me quiero adelantar a hablar de los 2 testigos porque todavía no estamos en eso. Simplemente para que tengan una referencia de qué poder estamos hablando que tiene. Porque es un demonio invisible que se levanta, es un principado de las tinieblas que se va a levantar en ese tiempo y el enemigo, Satanás, le va a dar, ¿verdad?, libertad a que ejerza. Fíjense, en ese momento el escenario va a ser, ¿verdad?, la fuerza demoníaca del enemigo Satanás, este ángel caído que es una bestia, es un demonio grande, y también el anticristo. Y aparte del anticristo, ahorita vamos a ver que se va a levantar otro hombre que es el falso profeta. Aparte. O sea que imagínense qué situación más tremenda lo que van a hacer. ¿Por qué? Porque ellos siempre
han querido y lo han hecho, han querido imitar a Dios, mas sin embargo no se puede. Acordémonos el tiempo de Moisés, que llevó la vara y la convirtió en culebra. Pero dice que le resistieron Janes y Jambres. Y dice que le hicieron lo mismo. ¿Ok? Entonces, el enemigo tiene cierto poder, el cual va a usar por permiso del Señor en esos días. ¿Ok? Y debemos de estar conscientes de esa situación. Entonces, al final de los 3 años y medio de la tribulación, esto va a cuadrar perfectamente. ¿Por qué? Porque como mataron al Señor, más bien Él dio su vida porque nadie lo mató, ¿verdad? Sino que terminó su ministerio a los 3 años y medio. Así también nosotros vemos que al tiempo justo también van a hacer que estos 2 testigos mueran. Entonces, para que nosotros veamos un simbolismo tremendo en esto. ¿Por qué? Porque el tiempo del ministerio mesiánico de Jesús, que estuvo aquí en la tierra, estamos hablando del ministerio, fueron 3 años y medio. Amén. Entonces, después de esos 3 años y medio, el Señor dio su vida. Amén. Y fue exhibido en público como van a ser exhibidos estos 2 testigos, ¿verdad? Entonces, la bestia del abismo, que es ese ángel satánico de mayor rango de los principados, no es un espíritu humano de algún muerto. Al contrario, esto fue descrito por el apóstol Juan. Y nosotros podemos ver este clase de ser en Apocalipsis 17. Por eso, ya que nos fuimos a Apocalipsis 11, ahora váyase conmigo a Apocalipsis 17. Y ahí vamos a quedarnos del verso 7 al 14. ¿Ven? Gloria a Dios. Ya estamos ahí. Gloria a Dios. Entonces, estamos viendo nosotros y descubriendo los personajes que van a estar en ese tiempo. ¿Por qué es importante saberlo? Porque el Señor lo muestra en su palabra. Pero usted y yo debemos de estar, hermanos, conscientes de que nuestra misión y nuestra fe debe de ser tan clara que nosotros tenemos que como meta irnos con Él y no preocuparnos de esto. Pero es importante saber, hermanos, qué es lo que pasa. Bueno, ¿qué dice ahí el verso 7? Gloria a Dios. Y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Porque vino un ángel a enseñarle a Juan. ¿Y por qué? Porque el ángel literalmente le está enseñando los personajes. O sea, yo no sé usted, pero aunque haya sido en el espíritu, hermano, ver esas horrendas cosas definitivamente ha de haber impresionado al apóstol de una manera que usted no se imagina. O sea, fue un impacto tan grande que él se quedó anodadado, o sea, él se quedó asombrado. Y el ángel lo hace reaccionar, porque le dice, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 ¿qué? Cuernos. Y aquí nosotros vamos a seguir leyendo el verso 8. Y la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Escuchen bien esta palabra. Este ángel ha sido confinado hasta ese día en prisión, porque tiene muchos siglos, muchos años preso, pero de pronto va a ser liberado para ayudar a ese anticristo. Pero la palabra que dice, e irá a perdición.
Quiere decir que aunque sabe cuál es su destino final, porque después de ser liberado y ayudar al anticristo, él va a ser arrojado a un lugar. ¿Y en dónde dice eso, pastor? Apocalipsis, no me pierdes esta escritura. 20:10. Ahí nosotros vemos el destino de estos personajes que ahorita están haciendo un caos en el mundo, pero ya tienen un destino claro. Si usted se fija, Apocalipsis 20:10, aquí vemos nosotros todos los personajes, incluyendo a Satanás. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre. Ese es el destino. Y ellos ya lo saben. Y aún así lo van a hacer. Así de que el enemigo ya sabe dónde va a ir. Pero también usted y yo sabemos a dónde vamos a ir. Y esa es una gran diferencia, hermanos. Y luego dice, donde estaba la bestia es este ángel, este principado, y el falso profeta, que es el segundo hombre que va a estar aquí en la tierra, el anticristo y el falso profeta. ¿A dónde está el destino de ellos? Y serán atormentados de día y de noche por los siglos de los siglos. O sea, regrésese otra vez a Apocalipsis 17, estamos en el verso 8. Y luego dice de que va a ir a perdición. ¿Se acuerdan? Bueno. Y luego dice, y los moradores de la tierra, en verso 8, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Estos demonios no estaban obrando en la época de la iglesia. Cuando estaba Juan en la época de la iglesia, estos demonios no estaban obrando. Gracias al Señor que no han sido desatados esos demonios, hermano. Imagínense, en ese tiempo van a ser soltados. Y nosotros vemos aquí que son, ¿verdad?, cosas tremendas. Luego dice aquí, verso 9, esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Estas son las 7 regiones que fueron controladas por las regiones falsas, es decir, por espíritus inmundos. Quiere decir que esos lugares, esos alrededor, van a ser dominados por Satanás. Quiere decir que van a ser influenciados para estar pues a la orden del enemigo, del anticristo. Y dice el verso 10, y son 7 reyes. 5 de ellos han caído. Uno es y el otro aún no ha venido. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Aquí es donde está diciendo, ¿verdad?, que 5 de esos imperios cayeron. Estamos hablando, hermanos, que en el tiempo que se dio esta profecía a Juan, el tiempo que esta revelación se dio, habían caído 5 imperios. Escuche bien. ¿Cuáles eran los imperios que estaban en el tiempo de Juan? Egipto, Asiria, Babilonia, ¿cómo se llama? Los medos y persas. Y por último, los griegos. Eran los 5 imperios. ¿Ok? El imperio medio y persa. Eran 5 imperios que siempre gobernaron alrededor del pueblo de Dios y los, ¿verdad?, esclavizaron y de todo. ¿Ok? Entonces, aquí vemos nosotros eso. Cuando dice uno es, está hablando del que se adueñó, que fue el imperio romano, y el otro aún no ha venido. Se refiere a este
imperio de confederación de 10 países que se van a levantar en el tiempo del anticristo. ¿Ok? Por eso dice, y cuando venga, es necesario que dure breve tiempo. O sea, van a tener cierto poder por 3 años y medio, que van a ser potencia, pues, van a ser fuertes. ¿Ok? Y esto va a pasar en la primera parte de la gran tribulación, que es el primer periodo de 3 años y medio. Y luego cuando dice el verso 11, y la bestia que era, o sea, la bestia que era, acuérdese que es este principado, este ángel caído, este demonio, y no es también el octavo, y es de entre los 7 y va a la perdición. Quiere decir que esta bestia, este ser, sabe que va a la perdición. Es algo que desde que lo sueltan ya sabe su destino. Qué tremendo, hermano. Qué tremendo es lo que se va a vivir. ¿Qué dice el verso 12? Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. En otras palabras, estas 10 naciones pues no eran nada, pero van a ser. Y cuando venga el anticristo, van a componer, ¿verdad?, la séptima cabeza. Pero cuando llegue el anticristo, va a ocupar el poder que tienen estas y el poder de las naciones, lo cual fue descrito en el libro de Daniel, en el capítulo 7, el verso 8 que ya leímos. Ahora bien, verso 13. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad. ¿A quién? A la bestia. Ok, acuérdese que la bestia no es algo visible, es un poder, es un espíritu que domina a todas estas mentes, a todas esas personas. Y dice que le va a dar autoridad a esa bestia. Entonces, ahí es donde nosotros podemos ver que cuando estas naciones comiencen a hablar al anticristo, se van a aliar a él por un breve tiempo. Ahora bien, el propósito es el verso 14. Pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Escuche bien. El Señor viene con llamados, elegidos y fieles. Acuérdese que en la tierra todavía hay elegidos. Amén. Hay elegidos, porque ya están marcados desde la fundación del mundo. Ahí lo dijo el Señor. Amén. Entonces, es algo que nosotros vemos. Esto se refiere pues que el anticristo va a pelear contra Jesús en esa batalla, porque Satanás odia a Israel. Pero lo que más odia, hermanos, es todo lo que tiene que ver con el Señor Jesucristo. Todo lo que tiene que ver con Él, incluyéndonos a nosotros. Por lo tanto, Él es nuestro enemigo, nuestro adversario. Y esto es importante. Ahora, con esto en mente, ya podemos escudriñar más el capítulo 13, porque estábamos en el capítulo 13 de Apocalipsis, apenas comenzando el verso 1. Entonces, regrésese y vamos al verso número, ¿verdad?, 3.
al verso 2, si gusta, otra vez para entender el concepto. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. ¿Sabe por qué? Porque el anticristo es un hombre que es dotado, ungido por Satanás. Es básicamente puesto por Satanás. Pero ese espíritu es mayor. Por lo tanto, el anticristo es por el poder de la bestia. El anticristo es por lo que el falso profeta va a hacer. Y todo esto va a ser en función a que le den la gloria al anticristo. Entonces, es importante pues reconocerlo. Y dice el verso 3, vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Qué importante es lo que estamos hablando ahorita. ¿Sabe por qué? Porque esta bestia que es el ángel caído, que es invisible, pero que está ayudando directamente al anticristo, ¿verdad?, a hacer su cosa, ¿verdad? Es un ser demoníaco y es el que va a matar a los dos testigos, pero hasta que completen su ministerio. Nosotros sabemos que es representado, ¿verdad?, por Elías y Moisés. Pero en el verso 3 dice que ha visto una de sus cabezas como herida de muerte. Acuérdense que una de las cosas que nosotros tenemos que recordar es que en el tiempo, acuérdense que es el mismo espíritu. Satanás ha levantado espíritus para dominar el mundo. Y en el pasado, ese espíritu estaba, hermanos, en Roma. Y fue una caída de Grecia. Y este ángel le ayudó. ¿Ok? Y fue encarcelado en el abismo. Cuando habla que su herida fue mortal y sanada, se entiende pues que seres de potestades de esa clase, ¿ok?, se van a desatar otra vez en el tiempo del anticristo. Y aquí el verso 4 es importante que no lo perdamos. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. ¿Quién es el dragón? El anticristo. ¿Ok? Dice, y adoraron al dragón. Es lo que está buscando. ¿Ok? Primeramente el anticristo, su papel fundamental va a ser el de la religión. Porque él va a querer acaparar la religión del mundo para hacerles ver que él es el Dios que ha venido. Y por lo tanto, no hay nadie quien pueda con él. Y deben de adorarlo. Y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? No existe poder, imperio, ejército que les haga frente. Eso es lo que está hablando aquí. Y entonces, esto se va a convertir, hermanos, en un momento de que la gente va a tener que adorar esa fuerza que le ha dado ese poder. Pero también dice, también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Entonces, quiere decir que tiene un tiempo limitado que tiene que aprovecharlo este hombre. Y en ese tiempo él va a hacer afirmaciones fuertes en contra de Jesucristo, que serán creíbles por muchos. Y se le va a dar poder en los últimos 3 años de la tribulación. Escuche bien. Todo lo que sabemos de Cristo lo va a voltear.
va a traer evidencia, va a decir cosas que no son ciertas. Pero como él tiene el poder de los medios, de la televisión, de todo, entonces muchas personas, al estar oyendo constantemente eso, van a creer que es real, que es cierto. Y por eso aquí dice, verso 6, y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, escuche bien, de su templo, que es el tabernáculo, y de los que moran en el cielo. Aquí debemos de entender esto, porque estamos hablando, hermanos, de dos puntos. Primeramente debemos de entender que el anticristo dice que tiene una boca que va a hablar pura blasfemia. Quiere decir que no existe un comentario bueno para Dios, para Cristo. No existe. Y dice que se va a ir en contra del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Se va a ir en contra de Dios. Y va a blasfemar contra su nombre. Va a blasfemar contra el templo que él ya se sentó. Porque ya no va a permitir que se hagan más sacrificios ni nada. Pero también se está metiendo con algo muy importante. Se está metiendo con el cielo. Y va a decir, no existe rapto. Esos que dicen que se fueron es mentira. Y los 144,000 sellados que Dios levantó tampoco existen. Se está metiendo con el cielo cuando dice, eso no es cierto, no ha pasado. Y va a comenzar a blasfemar. Y a todos los que confiesen todavía el nombre de Cristo, ¿qué les va a pasar, hermano? Verso 7. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Aquí es donde nosotros escuchamos que en los primeros versos, ¿verdad?, del capítulo 24 de Mateo, se iba a voltear la familia, iban a ser entregados. Y dice que esto va a pasar, tanto judíos como los que hayan quedado, que han profesado ser cristianos. Entonces, va a haber una muerte alta de los fieles del Señor por esta causa. Y dice aquí, también se les dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Aquí cuando habla la palabra, no está hablando literalmente, sino que simbólicamente, porque no estamos hablando de todo el mundo. El enemigo no tiene poder como el Señor, pero sí va a estar, hermanos, el espíritu de error en todo el mundo, y muchos de todo el mundo van a estar simpatizando con este espíritu de error. En otras palabras, los que no creen abiertamente a Dios van a soltarse, van a mofarse, van prácticamente a rebelarse contra Dios. Entonces, van a blasfemar contra el Espíritu Santo. Y allí es donde viene el castigo, hermanos. Es tremendo. Por eso dice la palabra, verso 9. ¿Qué dice el verso 9? Si alguno tiene oído, oiga. Lo que el corazón, el espíritu ha guardado de su palabra y de su promesa en esos días. El espíritu está diciendo, si alguno tiene oído, oiga. ¿Qué vas a oír? Tienes que oír a tu corazón, a tu espíritu, a lo que tú ya tienes grabado adentro de ti. ¿Y qué es lo que van a hacer los judíos que van a ser guardados? Porque van a ser guardados, dice la palabra de Dios. No todos, pero un remanente va a ser guardado. Y ellos van a tener que tener su fe interna y buscar a Dios en serio en esos días. ¿Y qué pasa aquí en el verso 10?
Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Y si alguno mata a espada debe ser muerto. Así está la paciencia y la fe de los santos. Qué tremendo. La espera real de Jesucristo para su pueblo va a ser de sobrevivencia. Va a ser terrible. Va a llegar un punto en que van a tener que ofrendar sus vidas, porque no existe otra manera. Es tremendo, hermanos. Son muy pocos los que van a quedar vivos cuando Cristo venga en su segunda venida otra vez. La mayoría, si quiere creerle al Señor, van a tener que ofrendar sus vidas. Y la espera es real. ¿Ok? ¿Qué dice el verso 11? Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Este es otro hombre que va a tener, ¿verdad?, el revestimiento, o sea, que va a ser usado por Satanás. Va a mover masas, parecido etimológicamente a un cordero, porque su fin es engañar. ¿Ok? Va a ser ungido por Satanás y tratará de representar, escuche bien, que Él es el Espíritu Santo y el anticristo, que Él es Cristo en la tierra. Imagínense. Esto es horrible. Esto es terrible. ¿Por qué? Porque lo que va a hacer este hombre es algo que nunca se ha visto. ¿Ok? Y dice el verso 12, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Escuche bien. La primera bestia, que es este ángel caído, se va a sujetar a este. Y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Otras palabras, el espíritu que va a estar en esos tiempos de error va a ser sentido por muchos, a un punto que van a tener ese pensamiento que es Dios, cuando no es Dios, mucho menos el Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros vemos el verso 12, el falso profeta, lo que él va a promover es el reino de él en la tierra, cuando el Espíritu Santo promueve el reino de los cielos. Muy diferente. Escuche. Por eso la palabra habla y dice, el que tenga oído que oiga. Porque ese falso profeta va a hablar abiertamente que no va a haber cielo, que nadie va a venir a la tierra, que aquí ya está todo. Van a promover la tierra, no el cielo. Quiere decir que él prometerá que lo que ellos han pensado de Dios en el cielo ya está aquí en la tierra, porque lo están viendo, lo están sintiendo. Y por eso tienen que adorar al anticristo, el supuesto Dios. ¿Ok? Entonces, es tremendo, porque el poder de la autoridad ejercida por este falso profeta, hermanos, viene directamente de Satanás. Y aquí es donde viene el punto, verso 13. Y hará grandes señales, dice el verso 13, de tal manera
que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Primera de Reyes, capítulo 18, habla acerca de que un profeta pidió a Dios y cayó fuego del cielo. Ese fue Elías. Pero ahora este falso profeta no va a ser un truco, va a ser algo real, literal, donde muchos, al conocer la palabra de Dios y el efecto que tuvo lo que Dios hizo en aquel tiempo por medio del profeta Elías, lo van a revivir literalmente. Entonces, muchos van a creer que eso solamente Dios lo puede hacer. Entonces, ahí está el anticristo. Ese es el Dios. Aquí está ya Dios. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Eso va a ser literal, no va a ser truco. ¿Ok? Porque Satanás tiene un poder limitado, pero lo va a usar. ¿Ok? ¿Qué dice el verso 14? Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que le ha permitido hacer en presencia de la bestia, de este, ¿verdad? De este principado, ¿verdad? Mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Aquí nosotros tenemos que tener cuidado. Amén. Porque aquí va a haber algo literal. No se sabe si va a ser un atentado que va a sobrevivir, algo que no hay manera de que sobreviva. Por eso dice la espada. Dice que tuvo herida de espada, herida de muerte, pero vivió. Y entonces, esa cosa que va a pasar y va a sobrevivir, va a ser considerada como un milagro de Dios, dándole crédito, ¿ok?, al falso profeta. Entonces, qué tremendo, porque dice el verso 15, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no le adorase. Aquí tenemos que tener cuidado, hermanos. ¿Se acuerdan ustedes que esta bestia es invisible? Esta bestia es el que mueve las cosas. Pero dice que van a hacer una imagen del anticristo. Y esta imagen va a hablar. Todavía en estos tiempos no se conoce una imagen literalmente que habla, piense y decida. Pero literalmente va a pasar y las personas van a ver esa bestia, esa imagen, hablando, pensando y diciendo: el que no me adore, ve y mátalo. Ahora, ¿por qué lo están haciendo así? Porque hay que entender, hermanos, que ese espíritu de error lo que está haciendo es imitando la deidad. Solamente la deidad tiene el poder de creación. Nadie más. Satanás es un ser creado. Todo lo que existe es un ser creado. No hay manera de crear porque Dios es el único creador. Por lo tanto, es una imitación burda y barata. Y quieren hacerle ver al mundo de que esta imagen fue creada. Hay vida en la imagen, porque yo le di vida. ¿Están entendiendo? Es horrible eso. Y la gente, al ver la imagen que tiene vida,
van a decir sí, es Dios, porque solamente Dios crea. Así que vamos a estar literalmente oyendo a demonios hablar a través de la imagen. Y eso no es que hayan creado vida, hermano. Y esto se está poniendo más interesante, porque vamos, hermanos, a descubrir más acerca de la bestia y su marca en la próxima clase. Pero con todo lo que hemos aprendido y visto, lo que podemos rescatar son dos cosas. La primera, que Dios es tan misericordioso que nos enseña, hermanos, lo que va a venir. Pero también Dios nos está dando un panorama de lo que puede pasar en esos días si nos quedamos. Hermanos, Cristo está a las puertas y nosotros necesitamos guardarnos para que cuando Él venga, hermanos, nos haya siendo así. Es la importancia que nosotros debemos de tener. Para la parte número 3, vamos a escudriñar la última parte de Mateo 24 y la marca de la bestia. Y también vamos a revisar, ¿verdad?, las otras dos parábolas que están ahí y continuar. Vamos a orar, hermanos. Buen Dios y Padre, gracias por darnos la oportunidad de aprender algo, Señor, que está en tu palabra y que parece muy difícil, Señor, de creer, pero es real. ¿Cómo es que el enemigo quiere imitarte? Siempre quiere imitarte. Y si nosotros no sabemos escuchar la voz de nuestro maestro, del pastor, nos vamos a perder, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por estar con nosotros, por guiarnos a toda verdad. Porque tú estás enfocado en lo espiritual, en lo celestial, no en lo terrenal. Hoy lo estamos percibiendo, hoy lo estamos comprendiendo, hoy lo estamos entendiendo. Que tú siempre has querido el bien para nosotros. Y gracias te damos que por tu misericordia hemos sido, Señor, salvos. Gracias, Señor, por ese grande amor que nos tienes y por haberte fijado en nosotros. Por ese amor, Señor. La gloria y la honra y la alabanza sea usted, Jesús. Amén y amén. Que el Señor me los bendiga, hermanos.